Hola amigos, seguro que todos conocéis a un personaje llamado Otto Rann. Seguro que alguna vez habéis visto algo por ahí, ¿no? Algún documental, no sé, algún artículo, algún libro incluso que hable sobre él. Es un personaje muy conocido en estos mundos de los enigmas históricos, pero a la vez es un personaje sobre el que se ha hablado mucho sin adentrarse de lleno, de verdad, en aprender quién es realmente. En un libro mío que se tituló Eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros, intenté conocer lo máximo posible del personaje, siendo como es un personaje bastante opaco, bastante turbio, del que hay varias e importantes lagunas en su vida. Este señor fue autor de este libro que os muestro, La cruzada contra el Grial, un libro brutal que escribió, que publicó en el año 32, en el que él, además de hablar de la historia de cómo fue la persecución y la destrucción del catarismo occitano, el catarismo del Languedoc, también planteó sus particulares ideas sobre qué era el Santo Grial, qué querían contarlo realmente los cuentos del Grial, como el cuento de Chrétien de Troyes o el cuento de von Eschenbach, y que tiene muchos misterios y muchos enigmas, ¿no? De por medio. Entre otras cosas, Otto Rann estuvo en Languedoc, estuvo concretamente en la zona del río Ariège, en lo que se conoce como el Sabartés, la comarca del Sabartés. Estuvo a finales de los años 20 y principios de los años 30 del siglo XX, y allí estuvo investigando en busca del Santo Grial y de el rastro verdadero de los últimos cátaros que después de la caída de Montsegur, y sobre todo de un movimiento que surgió como unos 60-70 años después de la caída de Montsegur, que es el movimiento de los hermanos Sautier, que se desarrolló precisamente en esta región, en la región del río Ariège. En fin, hay una cosa que curiosamente nunca se suele decir, ¿no? Y es que todos sabemos que Otto Rann estuvo en el Languedoc, estuvo buscando el Santo Grial, pero nunca se suele hablar de por qué fue hasta allí, cuáles fueron las fuentes que utilizó. ¿Hubo alguien que financió su movimiento? ¿Hubo alguien que le contó que quizás el Santo Grial se encontraba en aquella zona? Bueno, pues de esto es lo que no se suele hablar, y de esto, amigos, vamos a hablar hoy en La Mirada Distante. Porque, como bien sabéis, la historia no se impone, se cuestiona, se comprende, se observa. Bienvenidos a La Mirada Distante, otra forma de entender la historia. Antes de nada tenéis que tener claro que Otto Rann llegó a esto porque estaba muy interesado en los cuentos clásicos sobre el Grial, ¿no? Tanto en el cuento de Chrétien de Troyes como en el cuento de von Eschenbach. Y él llegó a la conclusión de que, especialmente en el cuento de Eschenbach, muchos de los personajes que aparecen en este relato hacían referencia de forma velada a personajes reales que guardan en relación con la epopeya de los cátaros en esta región, sobre todo en torno al mítico castillo de Montsegur, al Pog de Montsegur, y a la terrible tragedia que sucedió el 15 de marzo de 1244, cuando cayó en manos de las tropas francesas e inquisitoriales. Lo curioso es que se habla mucho de este tema de Otto Rann, ¿no? De por qué llegó hasta allí, de qué es lo que estuvo haciendo en aquella zona. Se especula mucho sobre lo que pudo o no encontrar, pero en muy pocos libros se habla de por qué él estableció esta relación, ¿no? O sea, por qué él dio por hecho que el Mont Salvage, este del que hablaba von Eschenbach, era Montsegur, y sobre todo de cuáles fueron sus fuentes, ¿no? A ver, por un lado, son varias sus fuentes, ¿no? Pero durante mi investigación, no sobre Otto Rann en sí, sino sobre el mundo de los cátaros, que vio la luz en un libro que se tituló Eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros, publicado hace unos años por la editorial Almuzara, yo estuve intentando entender por qué el catarismo sigue siendo un fenómeno tan de moda en la actualidad, sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX, y acabé descubriendo que ya la cosa venía de atrás, ¿no? La primera piedra la puso un occitanista llamado Napoleón Peyrat, que en la segunda mitad del siglo XIX publicó un libro que se llama La historia de los albigenses, un auténtico mamotreto, que mezclaba por un lado investigación fidedigna y seria, sobre todo a partir de los datos que consiguió de los registros de la Inquisición, a los registros que hicieron durante los interrogatorios, sobre todo a cientos de feidits. Los feidits es como se llamaban los nobles occitanos que apoyaban al catarismo y que acabaron perdiendo sus tierras durante la cruzada contra los cátaros, la cruzada albigense. Pero por otro lado también Peyrat tiene mucho de imaginación, ¿no? Y
de hecho, es el responsable de gran parte de los mitos que giran en torno al catarismo, ¿no? Empezando por esto del Santo Grial y por la idea de que estaba en Montsegur. Y él fue, por ejemplo, el que comentó que Esclarmont de Foix, que era la hija del conde de Foix, estaba en Montsegur y justo cuando veía que el Pog, la montaña, iba a caer, se convirtió en paloma y se llevó en el pico, el Santo Grial, a una montaña que está justo enfrente de Montsegur, al pico de San Bartolomé, donde lo depositó. Evidentemente esto no es verdad, esto es una leyenda, y además una leyenda que no sale de ningún sitio, sino que se la inventó directamente Napoleón Peyrat. Napoleón Peyrat influyó mucho en un autor que se puso muy de moda en los años 20 del siglo XX, un tipo llamado Maurice Magre, que ya os adelanto que si algún día subís a Montsegur, hacia mitad de camino, hacia mitad de la ascensión, podéis encontrar una pequeña placa que está hoy en día medio escondida en uno de los recovecos o en una de las curvas del camino, dedicada a este señor, porque este señor fue esencial en toda esta historia. Este señor nació en Toulouse en el año 1877, se empezó a interesar, era también occitanista, como Napoleón Peyrat. Ojo, cuando hablo de occitanismo me refiero a un movimiento regionalista, a veces extremo, es decir, independentista, que defendía la independencia respecto a Francia y que pretendía legitimar, en plena época romántica, ya os digo, el siglo XIX, legitimar esta propuesta tomando como modelo, muchas veces idealizado, precisamente a los cátaros. Bueno, pues este señor empezó a relacionarse en los años 20 en París con muchos grupos esotéricos, ocultistas, se hizo martinista, se hizo teósofo, además. De hecho, precisamente como se hizo teósofo, se interesó mucho por supuestamente el esoterismo hindú, viajó hasta la India y ya en un libro que publicó en el año 1930, un libro muy curioso que se llama Magos Iluminados, hablaba mucho de los enigmas de eso, del hinduismo, del budismo, del esoterismo, del gnosticismo también, y de algún modo ya defendía la existencia de un grupo de iluminados, un grupo de sabios orientales que en algún lugar recóndito del Himalaya se encargaban de controlar los destinos de la humanidad. Una idea muy teosófica que además está presente, influyó muchísimo en un libro indispensable para todos los que nos interesan estos temas, que es El retorno de los brujos, también de los franceses Louis Pauwels y Jacques Bergier, que, como bien sabéis, es un clásico de estos temas. Además, este señor también publicó un libro 5 años después que se llama La clave de las cosas ocultas, en la que venía a ser una suerte de compendio sobre distintos misterios y que, entre otras cosas, hablaba del Santo Grial y del Arca de la Alianza. Bueno, en ambos libros él ya le daba mucha importancia al catarismo como buen occitano y occitanista que era. Es más, también publicó 2 novelas que fueron sus 2 libros más vendidos, La sangre de Tolosa y El tesoro de los albigenses, en la que ahondaba en la tragedia y en la historia de mis queridos cátaros. De hecho, él fue, sin duda, uno de los que más contribuyó a la aura mística que acabó adquiriendo el catarismo y que se desarrolló, como digo, ya en los años 20, pero sobre todo a partir de los años 60, y no solamente en Occitania, sino en toda Francia. Bueno, pues en el año 37, 4 años antes de morir, este señor murió en el año 1941, fundó junto a un ocultista inglés llamado Francis Roth Wheeler la Sociedad de Amigos de Montsegur y del Santo Grial del Sabartés y de Occitania. El Sabartés es como se conoce a esa región que circunda a un lado y a otro el valle del río Ariège. De hecho, Montsegur forma parte del Sabartés. Ese grupo tuvo una vida efímera, concluyó más o menos en el año 42, precisamente cuando el gobierno de Vichy puso freno a muchas sociedades secretas que había en Francia. Vichy era un conspiranoico convencido de que había una conspiración judeo-masónica internacional y se cargó muchas de estas sociedades precisamente por eso, ¿no? Porque pensaba que tenía que ver con movimientos ocultos en la sombra. A esa sociedad pertenecieron 2 personajes muy interesantes. Por un lado, René Nelly, que llegó a ser vicepresidente y que curiosamente este señor acabó cambiando de perspectiva, dejó el esoterismo y el ocultismo a un lado y se convirtió en uno de los principales difusores y divulgadores de la historia real del catarismo. De hecho, sus libros probablemente sean de los mejores libros que existen sobre los cátaros. Y luego Antonin Gadal, que es un personaje del que en breve os hablaré y que es esencial tanto en la historia de Maurice Magre, sobre todo en la historia de Otto Rann. Pero Magre tuvo una influencia esencial, que es otro personaje relacionado con el ocultismo y el esoterismo de principios de siglo en París, que es un personaje fascinante cuyo nombre real era Josephine Péladan, un tipo que fue, y lo podemos decir con contundencia, el primero que relacionó Montsegur
con el Mont Salvage del que hablaba von Eschenbach en su Parsifal, en su libro sobre el Grial y sobre la historia de Perceval, ¿no? Que, insisto, ese libro es una versión ampliada y cerrada del cuento del Grial de Chrétien de Troyes, que, como bien sabréis, no está terminada. No voy a entrar en por qué no está terminada, eso es otra cosa, que no sé si os contará o no Dani. Bueno, sea como sea, este señor, Josephine Paledin, ya en los años 20 se empezó a interesar por el ocultismo, por la magia, empezó a también a relacionarse con el martinismo, se hizo coleguita de Gerard Encausse, más conocido como Papus, que fue uno de los grandes popes del esoterismo parisino de los años 30, y junto a él fundó la Orden Cabalística Rosa Cruz en el año 1888 y posteriormente la Orden de la Rosa Cruz Católica y Estética del Templo y del Grial. El tal Paledin era un fiel admirador de Richard Wagner y hizo suyas muchas de las ideas de este. Curiosamente, tanto Wagner como Paledin, por influencia probablemente de Wagner, defendía que el Santo Grial, más que un objeto, era un símbolo que venía a representar la búsqueda del conocimiento verdadero, de la noxis, de la que hablaban de los antiguos gnósticos, que venía a ser el conocimiento que uno tiene que conseguir para escapar de este mundo de la materia y conseguir volver al uno, a la divinidad, entendido esto de la divinidad de una forma muy distinta a como lo entienden los cristianos normales, entre comillas, sino más bien como una suerte de panteísmo muy complejo y con muchísimos matices, ¿no? Pero sea como sea, Paledin escribió un libro que se tituló, lo voy a decir en castellano, aunque no se ha editado nunca en castellano, que es La búsqueda del Grial, prosas líricas de la utopía y la decadencia latina, que publicó en el año 1892, en el que por primera vez dijo que el Montsalvat del que hablaba Wagner era el Montsalvage del que hablaba von Eschenbach y que ambos eran Montsegur. Y además él también hizo algo que luego Otto Rank tomó, y es relacionar a muchos de los personajes de la epopeya de von Eschenbach con personajes reales de la historia real de los cátaros en los años 40 del siglo XIII, es decir, en la época en la que tuvo su máximo apogeo y su hundimiento Montsegur. Esto es muy curioso porque hay que ponerlo en contexto. Este señor era un ocultista, pero también era un creyente cristiano a su manera, porque era gnóstico, y estaba especialmente empeñado en luchar contra el materialismo ateo y cientificista de su época, y para ello pues hizo esta apuesta por el conocimiento gnóstico. Bueno, pues bien, este señor Paledin fue la principal influencia de Magre y de su grupo, como el que hemos comentado antes, que se hizo para revitalizar la historia de Montsegur. Además, Magre fundó o estuvo muy relacionado, porque no está claro si fue el fundador o si él llegó a esa sociedad de otra manera, de un grupo también pseudo-masónico y con conexiones con los Rosacruz, que se conoce como les Polaires, les Polaires o la Fraternité Polaire, que defendían, entre otras cosas, que estaban guiados por unos maestros ascendidos, insisto, que vivían en el Himalaya, en la mítica tierra de Agartha, que también tiene sus conexiones con la tierra hueca. Flipaos cómo se va poniendo la historia, ¿no? Y que aseguraban que se comunicaban con ellos mediante un oráculo numérico que ellos llamaban el oráculo de la fuerza astral, ¿no? A ese grupo, al grupo de les Polaires, ya os digo, no está claro si lo fundó Maurice Magre o no, pero pertenecieron gente de la talla de René Guénon, que es uno de los principales simbolistas, estudiosos del simbolismo de Francia de esa época, y Myriam Pujol-Murat. Myriam Pujol-Murat era una aristócrata con muchísimo dinero que estaba convencida de que era a la vez la reencarnación de Esclarmont de Foix, que es la mujer aquella que os he dicho antes, que según Napoleón Peyrat se convirtió en paloma y llevó al Santo Grial desde el Montsegur al Pic de San Bartolomé, y a la vez también decía que era la descendiente, era reencarnación y descendiente a la vez, ¿no? Esta gente de este grupo pensaban que los cátaros eran los herederos de una antigua corriente subterránea que desde la más remota antigüedad había estado de algún modo dirigiendo el mundo en las sombras, ¿no? Curiosamente, Maurice Magre y Otto Rank, y aquí viene lo interesante, se hicieron amigos en París a finales del año 20. No está claro cuándo, pero tuvo que ser en torno a 1928-1929. Y no solamente esto, sino que fue Maurice Magre quien le presentó a dos personas esenciales en la historia de Otto Rank una vez que él decidió bajar
al Sabartés, ¿no? Al Languedoc. Por un lado, Artur Cassú, un tipo, un banquero muy interesado en todos estos temas, que vivía en La Melanet, donde vivió un tiempo Otto Rank, y por otro lado Antonín Gadal, que ya os hemos comentado antes y al que volveré en breve. Pero es que además, la financiación del viaje de Otto Rank al Languedoc procede precisamente de esta condesa que os comentaba antes, la condesa Pujol Murat. De hecho, dicen las malas lenguas que esta condesa estaba totalmente enamorada de nuestro querido Otto Rank, aunque parece ser que nunca hubo lío. Sea como fuere, cuando la relación entre Otto Rank y Antonín Gadal se hizo bastante íntima, fue cuando Rank se instaló en Ussat-les-Bains. Allí, que ya convertidos en uña y carne, Otto Rank y Gadal, insisto, conoció a Gadal por el Maurice Magre fue cuando ambos empezaron a patear todas las cuevas del Sabartés, entre las que está la mítica cueva de Lombrives, y las espulgas del Sabartés, que son pequeñas cuevecillas fortificadas, espulga, como le llaman los occitanos, a estas cuevas como la de Ornolac, la de Ussat, que es la famosa cueva de Belén, o la famosa cueva de Otto Rank, y la de Boam. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que los cátaros habían escondido en alguna de estas cuevas su tesoro, y que ese tesoro incluía el Santo Grial. Ojo, ni Otto Rank ni Antonín Gadal tenían muy claro qué era el Santo Grial, porque por un lado planteaban que quizás era un objeto físico, eso lo acabó planteando Otto Rank en su libro, pero también planteaban que quizás era más bien una suerte de símbolo, aunque fuese un objeto físico, que simbolizaba al final la noxis, el conocimiento secreto para conseguir la salvación, ¿no? Es muy curioso esto, porque como digo, se patearon a aquella zona, no sabemos qué encontraron, pero sí que sabemos que muchos de los supuestos hallazgos eran falsos, se encargaron de falsificarlos. Y hay quien defiende que muchos de ellos fueron falsificaciones de Antonín Gadal, que hizo para, de algún modo, convencer a Otto Rank de que allí había mucha amiga y mucha historia, ¿no? De hecho, el presidente de la Sociedad Histórica de Tarascon-sur-Ariège, que es uno de los principales pueblos de ese valle del río Ariège, junto con Foix, defendía que había pillado incluso en algún momento a Otto Rank tallando alguna cosa en alguna de estas cuevas o espulgas. Sea como sea, os digo, el principal personaje es Antonín Gadal en todo esto. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque Antonín Gadal, nacido en Tarascon-sur-Ariège, fue un maestro de escuela, era el cuidador de la cueva de Lombrives, era el guía turístico, de hecho, de la cueva de Lombrives, y además de muchas de las espulgas y cuevas que hay en la región, y desde mucho tiempo atrás estaba interesado por el ocultismo, el gnosticismo, el occitanismo y demás. Este hombre tuvo una relación muy íntima, muy especial con el que él llamaba el patriarca del Sabartés, que era un señor que se llamó Adolphe Garrigou, que como todos estos era occitanista, y este Garrigou fue el que hizo que se interesara por el catarismo en su vertiente más esotérica, siempre influidos todos por la obra, como decía antes, La historia de los albigenses, de Napoleón Peyrat. Garrigou defendía que también era cristiano, aunque cristiano a su manera, pero defendía, como defendían los cátaros, o como defendieron, por ejemplo, los gnósticos egipcios de los siglos II, III y IV, que Jesús había existido como un ser corpóreo, aunque muchos cátaros pensaban que esto no era así, y que se había encarnado, aunque sea un ser divino, se había encarnado para enseñarnos cuál es el camino de salvación, es decir, la noxis. Y lo curioso que es que fue Garrigou el que ya planteó que los gnósticos y los cátaros, que vienen a ser unos herederos de los gnósticos, estaban a su vez emparentados con un montón de movimientos alternativos, entre comillas, más. Empezando por los esenios, pero también los órficos, los pitagóricos, los maniqueos, los hinduistas, los seguidores de los misterios de Isis, los herméticos, seguidores del Mestre Megistro, es decir, todo de algún modo forma parte de una corriente subterránea que Antonín Gadal, posteriormente, por influencia de Alphonse Garrigou, defendieron. Y todo esto fue Antonín Gadal el que se lo transmitió a Otto Rank, aunque ya Otto Rank había vivido de muchas de estas ideas absolutamente delirante, porque esto no deja de ser un pastiche en el que se mezclan tradiciones que no tienen sentido y que no tienen conexión entre sí, pero bueno, ya esto le venía de Maurice Magre. Es decir, estableciendo una secuencia para que lo entendamos, que igual se ha hecho todo esto un poco lioso. El primero fue Napoleón Peyrat, que fue el que empezó a mezclar ocultismo y esoterismo y mitología con el catarismo. El segundo fue Alphonse Garrigou,
que es este patriarca del Sabartés que ahondó en esta idea, y por influencia de este, Antonín Gadal. Y Antonín Gadal fue el que transmitió muchas de estas ideas a los parisinos, a los esotéricos parisinos, entre los que están Josephine Peladan, está Maurice Magre, está la condesa Miriam Pujol, como decía antes, y finalmente nuestro estimado Otto Rank. Así se entiende mucho mejor lo complejo y lo extraño que es todo esto, y se entiende mucho mejor también cómo llegó Otto Rank allí, ¿no? Llegó financiado por la condesa y llegó con las ideas que todos estos le habían metido en su cabeza y que Antonín Gadal contribuyó a hacer aún más grandes durante la estancia de Otto Rank durante apenas 2 años en USAT, donde, como bien sabéis, llegó a montar un pequeño hotelillo, el Hotel des Marroniers, que hoy en día está destruido, y además del que abandonó de un día para otro, no se sabe muy bien por qué, aparentemente porque tenía deudas. Por cierto, y ya para terminar, si algún día visitan ustedes Ussat-les-Bains, que sepan que allí se puede visitar, aparte de visitar la cueva de la llamada cueva de Otto Rank o la cueva de Len, que realmente es la espulga de Ussat, allí pueden visitar un monumento muy curioso que levantaron en los años 50 Antonín Gadal junto con unos coleguitas. Voy a leer el nombre porque tiene un nombre muy jodido: Jean Lane y la señora Henriette Stockhuiser, que eran 2 holandeses que en el año 20 habían fundado una sociedad gnóstica conocida como la Rosa Cruz de Oro. Se conocieron Antonín Gadal y estos 2 holandeses, y en el año 57 fundaron la Escuela Gnóstica de la Rosa Cruz de Oro, con Gadal como presidente y con sede en Ussat. De hecho, allí se abrió el centro Gaalat, que viene a ser una suerte de museo sobre el gnosticismo y sobre el catarismo, que se abrió en el año 58, pero que finalmente se acabó cerrando. Se cerró cuando murió Antonín Gadal en el año 62. Bueno, pues lo curioso es que allí pueden visitar un pequeño monumento que se conserva en la actualidad todavía, aunque está medio abandonado, que se inauguró el 5 de mayo de 1957, que se conoce como el Monumento de Galat, que es un cubo de piedra que está coronado por 3 grandes bloques y rodeado por 12 piedras verticales de granito, y que todo eso junto a la vez forma una suerte de un círculo, un triángulo y un cuadrado. Y en uno de los lados hay una inscripción en holandés, que si algún día vais, quedaos con la traducción que os voy a hacer, que dice: la triple alianza de la luz, el grial, los cátaros y la cruz y las rosas. Eso significaría el círculo, el triángulo y el cuadrado. En fin, espero que más o menos os hayáis enterado. Entiendo que esto es bastante lioso, pero bueno, espero que os haya servido. Muchas gracias, seguimos.